A menudo decimos que la base de la sociedad es la familia y que en ella está la solución a todo lo que nos pasa. Pero al mismo tiempo decimos que la culpable de todo lo que nos pasa es la familia, porque no tiene la formación, porque los miembros de la familia en gran cantidad de población no tienen la formación suficiente y necesaria para ser padre y madre, para guiar una familia. Decimos la familia es la célula de la sociedad, pero también hay quienes sustentan, argumentan la afirmación según la cual la familia es una estructura enfermadora. ¿Cuál es nuestra percepción de la familia? Cuando no hace muchos años, la gran mayoría de la población crecimos en una familia donde teníamos papá, mamá y los hijos. Y los hijos se iban desgranando y se iban y quedaban papá y mamá, lo que llaman la familia nuclear. Muchos chicos hoy ignoran por completo qué es eso. La familia se ha ido fragmentando, se han ido conformando nuevas formas de familia. ¿Qué pensamos de la familia? ¿De veras es la célula de la sociedad? ¿Qué hay que hacer frente a esa célula de la sociedad? Bueno, el comentario es con motivo del tema de esta tarde aquí en Parihueliando con Vos, al cual siempre serán bienvenidos y están invitados todos los días a esta hora, 4 de la tarde aquí en Telemedellín. El tema: tipos de familia, aquí en Parihueliando con Vos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos y un muy feliz lunes. Qué rico que empecemos esta semana con este tema, con un tema positivo. Entender nuestra familia nos va a ayudar también a entender nuestra sociedad, a aceptar unos cambios, a aceptar que en nuestros colegios, en nuestras escuelas, hay chicos que ya no tienen de pronto papá o mamá y que lo tenemos que entender y que tenemos que ser tolerantes. Entonces, me encanta empezar este tema. Me encanta empezar esta semana así, llena de positivismo para nuestra ciudad, para nuestro país, de pronto para el mundo, si nos está viendo por medio de nuestra página www.telemedellin.tv. ¿Dónde estamos? Estamos en el Canal Parque Telemedellín, carrera 43F 1840. Aquí los estamos esperando todos los días. Hay un parque que es gratuito, lleno de árboles, lleno de fauna. Pueden venir aquí a hacer picnics, a caminar, a divertirse un poco con sus familias. El sábado pasado tuvimos mascotas en el parque. También puede venir al Tour Telemedellín, donde por una hora usted pasa por un túnel de actividades, de experiencias interactivas. En este túnel que hace, usted va a ver cómo se realiza la televisión. Y repito la dirección: carrera 43F 1860, Canal Parque Telemedellín. La estación más cercana es la estación Poblado. Vamos a hablar de la familia, de los tipos de familia, pero antes vamos a escuchar a Luis Alirio hablando de las Luis Efemérides. Bien, Natalia. Ante todo, disculpas por la voz de tarro y agripado. La voz agripada, por ahí dicen que hoy en día el que no tenga gripa está out. No me hable en inglés, Luis Alirio, que usted ya me dijo que en inglés no hablamos en este programa. De clima. Hoy es 21 de mayo de 2018. Mire, el 21 de mayo aquí en Colombia se conmemora el Día de la Afrocolombianidad. Esta conmemoración es con motivo de que el 21 de mayo de 1851, en el gobierno de José Hilario López, se decretó la abolición de la esclavitud. Un dato interesante de tenerlo siempre en cuenta. En 1904, el 21 de mayo, se fundó la FIFA, Federación Internacional de Fútbol. Gobierna todas las federaciones de fútbol del planeta. Su sede está en Zúrich, Suiza, y organiza la Copa Mundial de Fútbol, que estamos a muy poquito tiempo de tener la Copa de Rusia 2018. Hace 114 años nació la FIFA. En 1919, en Estados Unidos, el 21 de mayo, la Cámara de Representantes de ese país autorizó el voto femenino.
En 1951, el 21 de mayo, 5.100 colombianos, soldados, salieron en lo que se llamó, pues, o conformando lo que se llamó el Batallón Colombia hacia la guerra en Corea, bajo la bandera de las Naciones Unidas. Era el apoyo de Estados Unidos, de Naciones Unidas a Corea del Sur contra sistema capitalista contra Corea del Norte comunista. En 1968, bueno, ese no tanto, en 1972 en la Ciudad del Vaticano, este es un dato curioso, un demente aporreó con un martillo el rostro de la Virgen de la Piedad. Estoy hablando de la escultura conocida como La Pietà de Miguel Ángel Buonarroti. Fue una noticia que le dio la vuelta al mundo. En el año 2000 falleció John Gielgud, actor británico considerado con Laurence Olivier, también británico, uno de los mejores actores en la historia del cine. Y en 2014 falleció Jaime Lucinchi, recordado presidente venezolano entre 1984 y 1989. Ahí tienen, señores. Natalia. Gracias, Luis Alirio, por recordarnos todos esos momentos de la historia. Bueno, para hablar de la familia tenemos una experta especializada en este tema, es Juliet Zapata, psicóloga. Les recordamos que nuestra línea es 268-6033 y que ustedes nos pueden contar cómo es su familia, de pronto si está pasando por alguna dificultad y necesita que nuestra psicóloga responda. Entonces es el momento para que usted de verdad utilice el que es su consultorio. Juliet es psicóloga humanista, especialista en psicología educativa, con un diplomado en terapia de pareja y familia de la Universidad del CES. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como facilitadora en talleres y conferencias en el ámbito educativo y organizacional. Juliet, muchísimas gracias por estar con nosotros en Parihueliando con Vos. Buenas tardes, Natalia, muchas gracias. Luis Alirio, muchas gracias por la invitación. Hoy no se habla de familias, de familia, sino de familias. Casi que si invitan a alguien a un foro o a una conferencia le dicen es para que hable de las familias, no de la familia. Eso ha hecho mucho más compleja la sociedad, ¿o no? Claro que sí. Ya no podemos hablar solamente de familias, familia nuclear, como decías al inicio. Ya hoy vemos la sociedad conformada por un sinnúmero de estilos de familias y formas de familia. ¿Cuál es la importancia entonces de hablar de esta diferencia de familias? Porque muchas personas de pronto se están preguntando, ¿pero para qué van a hablar de eso? ¿Qué bobada? ¿Cuál es la importancia y cómo de pronto puede tener buenas consecuencias en nuestra sociedad? Necesitamos hablar de ese concepto de familia que se ha venido transformando a través de la historia. La sociedad es dinámica, cambia, se transforma y de igual manera las familias. Las familias están conformadas ¿por quién? Por personas, por un grupo de personas en el que se convive por medio del afecto, la ternura, se espera que se conviva desde ahí, ¿cierto? No hablamos solamente de la familia nuclear, hablamos ya de otras familias que se han venido conformando, porque esta familia nuclear ya no es ese centro que era inicialmente. Ya vemos una familia monoparental, bueno, ustedes las tienen ahí, vamos a podemos ir una por una. El recorrido. Hablemos entonces de esa familia monoparental. Una familia, vamos una por una, ¿cierto? Sí. Entonces hablemos de la nuclear, Hablemos que de la ahora nuclear. son muy poquitas, o todavía son bastantes, usted que está en campo de la familia. Todavía existen, Muchas. no tanto como, digamos, el siglo pasado, ¿cierto? Pero todavía está. La familia nuclear compuesta entonces por papá, por mamá y los hijos, ¿cierto? Básicamente es esa familia que se ha venido, como les digo, transformando a ¿Y través de la por qué era historia. tan importante mantener esa familia? Porque durante mucho tiempo nos enseñaron que esa familia la teníamos que mantener, no podía haber una separación. ¿Por qué era tan importante para tantas personas mantener esa familia Pues, así? es que una separación era una cosa escandalosa, incluso era catalogada de pecado, en muchos casos pecado mortal.
Entonces, durante mucho tiempo la sociedad estuvo, digamos, frenada en ese sentido por muchas cosas y dogmas, y la familia nuclear duró mucho tiempo, y con base en esa familia había un estilo de sociedad. Lo que pasa es que la familia nuclear sigue siendo importante. Y era la única, ¿cierto? Era la única. Entonces, desde el concepto religioso, era pecado, ¿cierto? Entonces no se pensaba en una separación, era catastrófico. Y realmente las separaciones siguen siendo dolorosas para los niños, si hablamos para los niños, ¿cierto? Un tema de separación para un menor sigue siendo motivo de consulta a nivel psicológico, a nivel terapéutico, ¿cierto? Entonces era importante mantener esta familia porque pese a lo que pasara dentro de esa familia conformada por papá y por mamá, eran dos referentes fundamentales en el crecimiento y en el desarrollo. Y aparte de eso, el concepto político, social, psicológico y espiritual que se daba en torno a la familia era con base a eso, ¿cierto? No se concebía una mujer separada, ¿cierto? No se concebía una mujer sola, mamá sola. Hoy no, hoy en día vemos mamás que optan por tener sus propios hijos, incluso las estadísticas nos muestran que el 80% y 90% son mamás solas, ¿cierto? Las familias monoparentales. Estamos parihueleando con vos y estamos hablando de la familia, de los nuevos tipos de familia. Ya tenemos nuestra primera llamada. Vamos para Itagüí con Claudia Betancourt. Claudia, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Parihueleando con ustedes. Qué rico. Adelante con su pregunta o nos quiere contar cómo es su familia. A ver, mi familia... a ver, yo tengo un concepto, yo quiero preguntarle pues eso a la psicóloga porque mi concepto de familia es como enredadito. ¿Por qué? Porque no creo así firme en lo que la familia nos proporciona. ¿Por qué? Porque he visto familias que son un conflicto completo, familias disfuncionales, y hay personas que son exitosas, que son estudiosas, que son decentes, ¿cierto? Y al contrario, hay familias muy queridas y hay chicos con adicciones y con cosas. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Que para estas personas la familia no fue un referente. Y mi familia es muy linda porque somos 5 personas. Llegó un bebé y ese chico es lo máximo, salió, o sea, llegó para unirnos a todos. Y esa familia de ese chico, o sea, él está en una familia nuclear que soy yo, mi esposo y bueno, los demás. Pero él es con su mamá, entonces ya ahí esa familia está constituida, es como por abuelo, o sea, el papá y la mamá de ese chico es la mamá y yo que soy la abuela, entonces como ya soy fuertecita, entonces como que estoy ahí haciendo el papel de papá. Bien. Entonces ya en este momento las abuelas es como que la familia prácticamente de los chiquitines ya. Sí, señora. Entonces, Claudia, usted acaba de tocar pues 2 casos. La pregunta, donde vamos a ver qué pasa cuando no tenemos buenos referentes en esas familias, donde hay una familia disfuncional. Pero usted empieza a hablar entonces de una nueva familia, donde la abuela va a ser el papá o la mamá, esos papeles tan importantes que ustedes, abuelos, están tomando ahorita en la sociedad. Claudia, desde Itagüí, muchas gracias por parihuelear con nosotros. Doctora, psicóloga. Bueno, un momento, por favor, les tengo una noticia. Le vamos a contestar a Claudia y vamos a hacer referencia a todo lo que Claudia nos acaba de contar después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos. Y continuamos parihueleando con vos.
aquí en su canal en Telemedellín, siempre con vos. Y antes de nuestro corte de mensajes institucionales, Claudia Betancourt desde Itagüí nos estaba preguntando dos cosas. Primero, si en la familia no hay un referente, buenos referentes o es disfuncional, ¿cómo le puede aportar a un ser humano? Y segundo, nos hablaba de su familia, donde ella como abuela era muy importante para un nuevo chiquitín en esa familia. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas con nuestra psicóloga Juliet Zapata. Juliet. ¿Qué pasa si no hay un referente? Ella decía, familias muy buenas y salen chicos consumidores, sí, los vemos, y familias muy disfuncionales con jóvenes bien, ¿cierto? No hay reglas generales, no hay reglas generales. Dentro de lo psicológico el ser humano puede darle la vuelta, ¿cierto? Al ver ciertos referentes en su casa, opta por decir, no quiero eso para mi vida, y decide pues un camino distinto. O esas familias buenas que llamamos, yo muchas veces no hablo de familias buenas ni padres buenos, yo hablo de padres y madres adecuados, ¿cierto? Que son dos conceptos muy distintos, porque muchas veces el padre y la madre buena es la alcahueta que decimos, ¿cierto? Es la permisiva. Entonces, ahí es donde generamos dificultades en la crianza de nuestros niños. Ella nos habla ya de la conformación de su nueva familia. Felicitaciones a Claudia por ese nuevo bebé. Es verdad que un bebé trae muchísima alegría a la familia. Y es verdad, no reemplazamos los papeles. No me gusta el término cuando muchas mamás dicen, yo estoy haciendo de mamá o papá. No, yo no puedo hacer las dos cosas. Yo debo hacer el papel que me corresponde. Solo que sí, simbólicamente, generamos cierta conexión con nuestros niños y generamos cierta imagen. Ella como abuela puede ejercer ese rol de autoridad, que es muy importante. Dentro del vínculo familiar que creamos y que generamos, siempre se generan esos vínculos, ¿cierto? ¿Quién es el referente de la autoridad? ¿Quién es el referente de la norma? ¿Quién es el referente más amoroso, más tierno, ¿cierto? Entonces los niños, ellos tienen un olfato maravilloso para saber y entender a quién acudir. Entonces es válido porque como abuela ella puede ejercer ese rol de autoridad dentro de la familia. Juliet, estamos hablando de referentes o referencias, y la familia nuclear es una, ¿cierto? Claro que sí. Una referencia. Claro que sí. En consecuencia, porque, a ver, ese caso de que de una familia con padres inconvenientes, un hijo o dos salen por buen camino, y una familia que se porta muy bien, es muy buena familia y los hijos se descarrilan. Esos son más bien excepciones, ¿no? Y la familia disfuncional está llamada a crear seres disfuncionales. Uh-huh. La familia monoparental podría catalogarse de disfuncional si tenemos como referencia a la familia nuclear. No. En este momento no, porque yo no puedo decirle a una mamá soltera, como les decía ahorita, las estadísticas nos muestran que el 80 y 90% son mamás a cargo de sus hijos, y yo les insisto mucho a las mamás, yo les digo, debes generar en tu casa, sos tú y tu hijo, debes generar familia. Y eso te implica todo, ¿cierto? La norma, la autoridad, el afecto, una crianza con respeto, ¿cierto? Entonces no porque no esté la figura masculina en este caso, debe ser una familia disfuncional, no necesariamente. Es que lo disfuncional va desde lo vincular, desde lo relacional, no como está conformada la familia. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que usted parihuelee con nosotros, para que converse, para que charle con nosotros, para que nos cuente cómo está viviendo usted en su ámbito familiar, cómo es su familia. De pronto usted tiene una familia de antaño, de esas de 15, 16 hijos, y las cosas funcionaban de una manera y usted dice, bueno, faltan estos valores en nuestras familias de hoy. Y empezamos a hablar entonces de la familia monoparental. Doctora, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer cuando hay una sola mamá con sus hijos o un padre con sus hijos?
cada uno, ¿qué es lo que debe hacer? Usted dice, bueno, hay que tener mucha integración, hay que hablarles muy bien, pero si es una madre, ¿qué es lo que debe hacer para, digamos, suplir o para ayudar a formar esa estructura paterna, toda la autoridad, lo que viene desde el padre? ¿Cómo debe trabajar una mamá o cómo se puede ayudar? Bueno, la sociedad nos brinda muchas posibilidades, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que saberlas encontrar y buscar, ¿cierto? Si yo como mamá sola estoy con mi hijo, ¿cierto? En casa, normalmente tienen que trabajar, ¿cierto? Salir a trabajar. Yo debo proveer a mi hijo de esa figura, ¿cierto? No buscarle un padre, porque tengo que ser muy consciente. Bueno, si ese padre está completamente ausente o si es por padres separados, que viene siendo otro tipo de familia, ¿cierto? Hijos de padres separados. Como mujer, yo debo entrar a trabajar esas figuras, llámese un abuelo, llámese un tío, llámese un maestro, ¿cierto? La figura de los maestros es muy importante dentro del contexto de la norma, de la disciplina, ¿cierto? Decimos que el padre psicológicamente es la figura de la norma, ¿cierto? Si por algún motivo, por alguna razón no existen ninguna de estas figuras, tengo que tener muy claro eso en mi casa y sin embargo tengo que empezar a poner límites y normas claras en mi casa, ¿cierto? Eso no tengo que esperar a que venga una persona, una figura paterna como tal a darla, sino que yo las puedo poner en mi casa. Y a medida que el niño va creciendo, pues esta figura él la va a ir preguntando y él la va a ir encontrando dentro de su contexto. Usted ha dicho que el 90% de las familias monoparentales son la mamá, la mujer y los hijos. Y los hijos. El otro 10% son los hombres con los hijos. A ver, que los estudios que se han hecho, ¿qué revelan? Ese 90% de mujeres con sus hijos es porque un día tuvieron una aventura y tuvieron hijos con varias personas o se casaron y se separaron. ¿Cuál es como el mayor porcentaje ahí? En nuestro contexto entra mucho el tema de la separación. ¿Qué es lo que ha pasado con el matrimonio? ¿Qué ha pasado? Que la separación se ha disparado. Se ha disparado y es un fenómeno muy triste que los papás se separan no solamente de la mujer, sino de los hijos, ¿cierto? Entonces, la mala relación que se genera con estos padres separados lleva a que la figura paterna sea ausente. O como mujer, limito esa presencia paterna por situaciones conflictivas con mi pareja, entonces no permito esa interacción con mis hijos. Entonces asumo esa responsabilidad sola y ausento al otro. Pero venga, es que se ha problematizado el hecho de que la falta del hombre es la falta de la autoridad. ¿Quién dijo que la autoridad está relacionada o asociada única y exclusivamente a lo masculino? La autoridad puede ejercerla también la mujer, porque es que lo que se ha dividido es que la mujer es la ternura y el hombre es la fuerza. La autoridad y la mujer es la que el hombre está en la calle y la mujer en la casa y ese tipo de cosas. No, la debe ejercer porque si yo soy sola en mi casa, yo debo ejercer la autoridad, ¿cierto? Estos chiquitos tienen que tener esa figura y esos límites claros y esas normas claras dentro del hogar, dentro de la casa, así no esté esta figura masculina que supuestamente es la que da, como dices, todo este tema, yo debo ponerlo. Yo voy recogiendo lo que usted nos está conversando, lo que usted nos está parihueleando y nos habla entonces en esta estructura monoparental, primero fundamental, si rompemos la relación con nuestra pareja, pues que sea entonces con la otra persona, pero no dejemos que entonces ese padre o esa madre se separen de nuestros hijos porque eso sí los puede afectar. Entonces eso lo vamos teniendo como una primicia clara aquí en Parihueleando con Vos. También algo que me gustaría que lo retomáramos y son esas normas que le pueden servir para estas familias que están solas. Es tan difícil cuando uno habla de normas, cómo se pueden entonces ejecutar y nos puede servir para todas las familias, en cualquier clase de familias, esas normas. ¿Cuál sería entonces una estrategia que podamos llevar a casa hoy mismo para hablar claramente con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y sí seguir la norma? No que un día dijimos hay que recoger la basura los lunes y ya el otro lunes se nos olvidó, o hay que tender las camas todos los días y se nos olvida el otro día. ¿Cómo las madres o los padres podemos establecer normas en casa? Natalia, mira,
es tan importante. Yo trabajo mucho el tema de norma y disciplina, ternura y afecto. Una combinación para una crianza exitosa. Hay que combinar, ¿cierto? Antes, ¿cómo era todo ese tema de norma en nosotros? ¿A quién le tocó de pronto el correacito, Claro. la pelita, ¿cierto? Todo este tipo de cosas que funcionó en su momento. Hoy hablamos de normas en lo que decías, en una constancia. Yo hablo con los papás y les digo, hay que ser constantes. La disciplina, el mundo agitado en el que vivimos nos ha llevado a improvisar. Entonces todos los días en nuestras familias estamos improvisando. No, los niños tienen que tener una hora de levantada, una hora de comida, una hora de cena, una hora de juego, la televisión y el uso de la tecnología, ¿cierto? Entonces, como papás ocupados que estamos con miles de problemas, con miles de situaciones, estos chiquitos están a merced de ellos mismos. Entonces, ¿qué normas? Cosas tan básicas, la cotidianidad. Es ahí donde debemos ponernos, ¿cierto? En la cotidianidad. De recoges tu ropa todos los días, ¿cierto? Todos los días. A esta hora haces esto, todos los días. Porque es un tema de constancia, de disciplina. Y a eso le combinamos la ternura y el afecto, que es tan valioso. Estamos parihueliando con vos y estamos hablando de la familia, de los tipos de familia y cómo se transforma nuestra sociedad a través de ella. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Tipos de familias, de eso estamos conversando esta tarde en Parihueliando con Vos de Telemedellín. Y vamos a Manrique, Andrea López. En Manrique, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, Andrea? Muy bien, gracias. Adelante, su inquietud. No, quería más bien como participar. Adelante. Yo he crecido en una familia pues conformada por papá y mamá, unidos pues ya hasta que fuimos muy grandes, y el núcleo familiar pues fue muy sostenible. Ya mis padres se separaron, pero nosotros ya estábamos muy grandes. La familia en sí, aunque pues lo normal es papá y mamá, el núcleo familiar pues más conocido, la familia encierra algo más que eso, ¿cierto? Que dos personas conformadas por mamá y papá. Lo importante es los valores que se les aportan a ese individuo que crece en esa familia. Porque también tengo una prima que creció solo con la mamá y la abuela. Y también le inculcaron unos principios muy bonitos y la formaron como persona, una buena persona para enfrentarse hacia la vida. Entonces, mi opinión es que no importa cómo está conformado el núcleo familiar, sino los valores y lo que se prepara a la persona desde toda su transición, desde niño hasta adulto, para enfrentarse a la vida. Porque desafortunadamente hoy en día no se pueden tener familias compuestas por matrimonios, también hay familias de solo hermanos, abuelos. Lo importante es que cada familia les aporte a esa persona. También lo que ustedes mencionaban de que se separan las parejas y ya supuestamente no está ese papel de familia, entonces ya no les importa como el niño que va creciendo, sino cada uno por su lado. Debería ser de que si están separados, seguir formando ese individuo, aunque no conviven. Por eso es que hoy en día se ve tanta desestructuración a nivel social, porque se olvidan de esa personita pequeña. Entonces, para mí el concepto de familia, independientemente de cómo esté compuesta, es como aporta a cada individuo a formar esa personita, porque hoy en día desafortunadamente sufren son mucho los niños, y ese es el futuro de nuestro país. Andrea López en Manrique, muchas gracias por su aporte. Andrea, comentarios. Juliet. No, totalmente cierto.
Totalmente cierto. Independientemente como esté compuesta esa familia, se tiene que propender porque se den los valores, se dé la cultura, porque es que la familia, aparte de darnos la vida y toda esta parte biológica, por decirlo de alguna manera, que cubre pues nuestras necesidades básicas, nos inserta la cultura, nos inserta el idioma, nos inserta a toda la parte social que tiene un ser humano, ¿cierto? Entonces lo que dice Andrea es valiosísimo, así es, debe continuar siendo la esencia de la sociedad. Desde ahí. Donde aprendemos, donde entendemos nuestros valores. Tenemos una familia como la familia adoptiva, que es donde entonces se adopta un miembro o varios miembros, padres que posiblemente no pueden tener hijos y adoptan hijos. ¿Qué recomendaciones hay cuando tenemos esta clase de familias? Bellísima, me encantan las familias con los niños del corazón, les llamo yo. Son los niños del corazón que he conocido algunas familias con niños adoptados y es hermoso, es hermoso. Recomendación, la misma. ¿Cierto? La misma, porque es que estos chiquitos entran, vienen con unas necesidades, vienen ya con unos signos de abandono en su interior, así sean niños que se acogen muy bebés, dentro de su inconsciente ya hay una información de abandono. Entonces estas familias, yo pienso que hacen un trabajo hermoso al acoger estos pequeños. Las recomendaciones es lo mismo, no porque sean niños adoptados, porque muchas familias cometen el grave error, es un niño adoptado, entonces no le ponemos normas, no le ponemos límites, los llenamos de todo, de cosas, los hiperregalamos, los hiper contemplamos, entonces generamos efectos no deseados. La recomendación es la misma, ternura, afecto, límites y normas claras, y que ejerzamos esa paternidad y esa maternidad conscientes, desde esa elección consciente que yo creo que se hizo, ¿cierto? Porque elegir adoptar un hijo debe ser una elección muy del corazón y muy consciente. Continuamos parihueliando con vos, hablando de los tipos de familia, y tenemos una llamada desde Itagüí. Pilar Murillo, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios, me encanta el programa. Muchas gracias, adelante Pilar. Bueno, primero también quería saludar a Lirio, Claro que lo sí. admiro mucho. Pilar, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la pregunta mía para la psicóloga es la siguiente, o sea, estamos hablando de clases de familia, ¿cierto? Sí. Entonces, la familia mía, que fuimos 12 hijos y mi mamá falleció muy joven, de 36 años, quedamos con mi papá, pero mi papá se casó muy rápido y la pregunta mía es, ¿qué clase de familia seríamos nosotros? Porque nosotros nos criamos solamente los hermanitos solos, de la mayor que era 15 años y la menor que era de 2 añitos. Aparte de eso, obviamente que no hubo amor, pues porque nadie nos lo dio y entre nosotros pues tampoco se dio eso. Pero a pesar de que no tuvimos, digamos, ni papá ni mamá, ya pues digamos crecimos y fuimos muy responsables todos, porque gracias a Dios pues aunque no hubo ni figura paterna ni materna, que es de lo que estoy viendo que están hablando ahí, en este momento somos muy responsables, ya somos cada uno tiene su familia, su esposo, su esposa, sus hijos y de verdad que somos responsables, pues o sea, no sé, aquí le aprendimos, pero a lo mejor la vida misma nos enseñó de pronto eso y aunque tampoco somos muy unidos, pero estabas hablando del amor, que aunque no lo tuvimos, pero la responsabilidad fue como lo que primó en nosotros. Muchas gracias, doctora, y de verdad que espero mi respuesta. Muchas gracias, bendiciones y felicitaciones para ustedes. Muchísimas gracias, Pilar, qué historia tan bonita. Y sí, ese es otro tipo de familia. ¿Qué pasa entonces o cómo se llama cuando son los hermanos los que se cuidan? No hay papá, mamá, no hay figura paterna ni materna, pero salen adelante y son responsables, doctora. Claro, pero salieron de una familia nuclear, ¿cierto? Salieron de un papá, una mamá, que con el paso del tiempo migraron por ciertas situaciones y pues no le preguntamos a Pilar, de pronto los hermanos mayores asumieron esa figura, ¿cierto? Esa figura. Y lógicamente eran 12 hermanos, alguno de ellos tuvo que haber tomado el mando del hogar, de la casa, y de ahí
salieron pues como avante con su familia. ¿Y a quién aprendieron todas estas cosas buenas? Ella misma se respondía, la vida, ¿cierto? Quizás dentro de sus mismas necesidades el ser humano psicológicamente tiene estrategias de afrontamiento, ¿cierto? Entonces, al ver la necesidad, al ver que no hay nadie, que nosotros somos los que tenemos que tomar como la responsabilidad, esos mecanismos se activan y las personas empiezan a ser quizás mucho más responsables. El contexto ayuda y ciertas situaciones que favorecen que estas familias no eran 2 niños, eran 12, me imagino que alguno de ellos tuvo que haber tomado el mando para haberlo sacado adelante. Familia adoptiva estábamos hablando, familia sin hijos. Los millennials. Son comunes hoy en día. Son muy comunes, son porque no por quieren elección. tener hijos, por elección. Hay muchas familias que no quieren tener hijos. Otros ¿Cuáles son no las pueden. causas? Otros no pueden. Otros no, la mayoría no quieren, algunos no pueden. Los que no pueden casi siempre buscan el tema de la adopción, ¿cierto? Entonces, estos que tenemos son los millennials. Es un tema de responsabilidad. Tener hijos, muchos quieren tener hijos, pocos quieren ser padres, ¿cierto? Entonces, no solamente es tener hijos, es ejercer esa paternidad. Y cuando hablamos con las personas que no quieren tener hijos, nos dan las justificaciones, ¿cierto? No, quiero un desarrollo profesional, quiero viajar, los hijos me lo van a impedir, el tema económico, muchos quieren tener la vida ya completamente organizada antes de dar el paso de la maternidad o de la paternidad. Entonces, por elección, prefieren no tener hijos, ¿cierto? En la sociedad como está, no hay posibilidades para criar los hijos, entonces temores frente al tema de la maternidad y la paternidad. Se los juzga y tienen problemas con los parientes, que ustedes son muy egoístas, que no sé qué. Eso es libertad, Decisión, ¿cierto? claro. Total. Decisiones que hay que respetar. Y me parece que es muy valioso, ¿cierto? De que desde la conciencia se tome esa decisión de decir, hay jóvenes que se están haciendo la vasectomía a los 20, 21 años, ¿cierto? Y me parece maravilloso porque si no voy a hacer una elección consciente de ser mamá, de ser papá, opto por no hacerlo y está bien, eso no está mal. ¿Quién dijo que yo no tengo hijos para una realización mía personal? ¿Cierto? Eso tiene que quedar claro. La elección de tener un hijo es puro amor, pura donación, pura entrega, ¿cierto? Porque el tema de un hijo es renuncia. Yo no hablo de sacrificio, yo hablo de entrega, ¿cierto? De renuncia a muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa con los millennials que hoy llamamos? Ellos no quieren renunciar a esa vida ¿cierto? A su proyecto de vida, porque si toca un poquito postergarlo, por decirlo de alguna manera. Está bien no tener hijos, no hay ningún problema, y es una nueva familia que se debe acompañar, que se debe respetar y que también le están haciendo un aporte significativo a la sociedad. Que se debe tolerar, que se debe entender. Vamos a seguir hablando del tema de la familia, pero vamos a tener un tema pendiente con usted que lo acaba de decir, que es tomar conciencia de ser padre y de ser madre. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando de los tipos de familia y ya volvemos después de esta pausa. Estás viendo Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos y esta tarde estamos conversando sobre tipos de familias con la psicóloga Juliet Zapata. Ahora vamos al poblado, Socorro Restrepo. Socorro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, Socorro? Muy bien, muchas gracias. Adelante de su inquietud. Yo quiero preguntarle a la psicóloga lo siguiente. Si estamos hablando de que hoy por hoy las familias son monoparental, estamos hablando de un 90%, y todo el tiempo nos estamos quejando de los hijos, que no estamos preocupados por la formación de la forma como estamos educando nuestros hijos,
y los mismos sacerdotes están hablando de que los hijos dentro de las mismas familias, la mayoría de los hijos están saliendo, perdóname por utilizar este término, pero los hijos están saliendo rayados. Entonces yo pregunto a la psicóloga, ¿no sería conveniente trabajar este tema dentro de los mismos colegios y volver a fomentar esa familia nuclear donde habían valores, donde había disciplina? Porque una mamá que trabaja hoy en día, donde una mamá no tiene tiempo para imponer unas normas, una disciplina, una ternura y un afecto, entonces, ¿cómo no creemos que es importante volver a trabajar sobre la familia nuclear, donde haya ese rol importante de un papá y una mamá? Sí, señora, Bien. muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Socorro Restrepo en el Poblado, muchas gracias. Claro que sí, gracias a Socorro por su mensaje. Se trabaja, efectivamente se trabaja en los colegios, en las instituciones educativas, pero no podemos cambiar la realidad, ¿cierto? El tema es, yo no puedo decirle a una pareja, yo trabajo mucho en pro de que la familia se mantenga, de que las parejas se mantengan, ¿cierto? De que no se den las separaciones, o si se dan, que sean por motivos pues que realmente no se pueda ya trabajar como o vivir en pareja. Pero yo no puedo pedirle a una mujer que se quede en su matrimonio, quizás aguantando maltratos, situaciones, por sostener una familia, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que no es la calidad, la cantidad de tiempo que le dedicamos a los niños, sino la calidad de tiempo. Lo digo por mi experiencia personal, mi experiencia en el campo educativo, en la parte clínica incluso, mamás tiempo completo en casa y son mamás tristes, son mamás ausentes emocionalmente. Y conozco mamás que ejercen su profesión, trabajan y son mamás presentes con sus hijos, ¿cierto? Entonces no hay normas generales, pero sí tenemos, es importante recalcar que sí tenemos que trabajar en las familias. Independientemente la familia que sea, hay que trabajar sobre los valores, hay que trabajar sobre esa convivencia familiar, hay que trabajar sobre ese respeto, hay que trabajar sobre ese cuidado adecuado en los niños, en los adolescentes, porque si están muy solos. Hay un tema de deprivación emocional, ¿cierto? Hay un término muy bonito que trabaja una psicóloga chilena y es desnutrición afectiva, ¿cierto? ¿Y eso a qué viene? Que son niños incluso con muchísimas cosas económicas, pero deprivados emocionalmente y afectivamente. Y eso no me lo garantiza que esté todo el tiempo en casa. Ya son unas nuevas realidades y con estas nuevas realidades debemos trabajar. Y hablábamos, por ejemplo, cómo en las escuelas y en los colegios hasta hace un tiempo, sobre todo colegios confesionales, era tan difícil que una familia fuera aceptada si de pronto la señora era separada o el señor era separado. Y entonces también es un poquito de entender que estamos cambiando y que hay que ser tolerante y entendernos en esas diferencias. Y lo más importante, lo que usted dice, sea como sea la familia, cultivarnos como madre, como padre, como abuelo, como tío, cultivarnos para poderle entregar a esos hijos un modelo, un ejemplo y esos valores de los que nos está hablando la televidente. Hablemos ahora entonces de la familia compuesta. ¿Qué es la familia compuesta y cómo entonces trabaja usted como psicóloga con ellos? Natalia, las familias compuestas, como coloquialmente decimos, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿cierto? Normalmente son familias que vienen de parejas anteriores, de relaciones anteriores, nos conocemos y formamos una nueva familia, ¿cierto? Yo traigo mis niños, tú traes los tuyos, por algo podemos tener los nuestros. Son familias que lamentablemente las estadísticas nos muestran donde más dificultades se presentan. ¿En temas de qué? De celos, de desconfianza, de dificultades, porque entonces llegamos a la convivencia y decimos no se deje regañar, que es que no es su papá, no es su mamá. Empezamos con todo este tema de la norma, de rencillas. Es difícil, es una de las familias donde más dificultades, de los tipos de familia donde más dificultades a nivel de vínculo relacional y de comunicación se presentan. Y entonces ahí, ¿qué es lo que se debe hacer cuando están los tuyos, los nuestros, los vuestros? ¿Cómo hacemos para comunicarnos mejor y
y para respetarnos? Debe ser un acuerdo en pareja, ¿cierto? Yo insisto que si la pareja es como decimos que la familia es la base de la sociedad, la pareja es la base de la familia, ¿cierto? Entonces, si la pareja es cultivada, si la pareja es trabajada, si la pareja ha hablado sobre el tema antes de, lo que pasa es que hoy en día se están tomando decisiones por impulso, ¿cierto? Entonces, no me doy cuenta y simplemente llego a esta relación, traigo mis hijos y de un momento a otro empiezan los problemas. No, eso tiene que ser habladito, previo. Bueno, yo voy con mis hijos tienen estos caprichos, tienen estas situaciones, ellos tienen esta cultura, están adecuados a esto, ¿cuáles van a ser las normas ya de esta nueva convivencia? Y hablarlo también con nuestros hijos, porque si es un tema de niños pequeñitos, podemos irlos llevando en el camino. Si son adolescentes, son niños que ya traen una información, ¿cierto? Ya traen una cultura. ¿Cómo vengo a imponerles una nueva persona? ¿De qué manera, cierto? Entonces es importante que desde la misma pareja esto se haya hablado y se haya dialogado previamente. Muchas gracias. Tenemos una llamada desde la América. Marta Osorno, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Buenas tardes, Parihueliando con vos. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. No, adelante. Bueno, y tengo una inquietud. ¿Cómo se denomina a la familia que va siendo conformada por, son papá y mamá? Y los hijos se van casando y se van separando y van llegando a esa familia a que los abuelos cuiden esos hijos y entonces los cuidan los otros hermanos. ¿Cómo se denomina ese grupo de familia? Bueno, y la otra, pues un aporte, un concepto que yo tengo es de pronto tanta tecnología que tenemos en este momento, desafortunadamente para mí, pienso que ha incidido muchas veces en el distanciamiento y en el alejamiento de las familias. Anteriormente de pronto uno tenía más contacto con los hermanos, pese a que no teníamos el teléfono, no teníamos la internet, había ciertas maneras como más efectivas de uno comunicarse con su familia y tenerlos como más al lado. Y ahorita, pese a la conectividad, yo pienso, mi concepto es que ha disminuido ese contacto físico que es tan necesario en la relación de familia y en la conservación de ese grupo familiar. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias, Marta, por comunicarse con nosotros, por parihueliar con nosotros, psicóloga. Lo que dice Marta de este nuevo concepto de familia es la familia extensa, ¿cierto? La familia o el grupo consanguíneo, donde están los abuelos, los tíos, los primos, ¿cierto? Es un tipo de familia muy bonito, pero muy peligroso si no se sabe manejar adecuadamente. ¿Qué pasa cuando los niños se crían con los abuelos, se crían con los tíos? Que todo el mundo manda, pero nadie lo hace bien. Entonces se crea una confusión a nivel de normas, a nivel de límites, a nivel del mismo afecto. Entonces hay confusión. Se tiene que tener muy claro, vamos a vivir con la abuela, vamos a vivir con el primo, con el tío, con esto, pero yo soy la mamá y yo soy la que doy la norma, porque entonces ¿qué pasa cuando son los niños con las abuelas y las mamás? La mamá dice una cosa y la abuela termina diciendo otra. Entonces hay una confusión y son casos que los vemos mucho en la parte clínica y de atención con los niños, ¿cierto? Llega y la abuela está para consentir, ¿cierto? Es normal, esa es su esencia, pero vamos también al ejercicio como tal de lo que necesita realmente un niño en su proceso formativo. Don Luis. Bien, doctora Juliet Zapata, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias venir a ayudarnos a pensar un poco en este tema que afecta de muchas maneras la compleja sociedad que estamos siendo cada vez más. Muy amable. Muchas gracias. Listo, Natalia. Luis Alirio, doctora, muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. El tema se nos quedó empezado porque faltan todavía unos tipos de familia por los cuales tratar y trabajar. Gracias por parihueliar con nosotros y quédese siempre en Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao.